Hay alguien en este momento pensando en ti y no lo sabes. Puede que no te haya escrito en semanas, puede que parezca que rehizo su vida, que está bien, que te olvidó. Pero hay un instante, al final del día, justo antes de dormir, en el que tu nombre vuelve a su mente sin que pueda evitarlo, y se odia un poco por eso. Carl Jung tenía una explicación para esto, y no es la que crees. En los próximos minutos vas a entender algo que probablemente nadie te ha dicho con claridad. ¿Por qué hay personas que, aunque se vayan, no logran olvidarte? ¿Por qué te bloquean y vuelven? ¿Por qué hacen como si nada y al final, semanas o meses después, aparecen otra vez con una excusa cualquiera? No es porque te amen, no es porque no te amen. Es algo más profundo. Y Carl Jung lo describió hace casi un siglo con dos conceptos que la mayoría de la gente nunca ha escuchado: la sombra y el anima. Si entiendes esto, dejas de obsesionarte con su silencio, dejas de interpretar cada uno de sus movimientos y empiezas a leer su comportamiento como lo que realmente es: un síntoma, no de ti, de ellos. Quédate hasta el final, porque la última parte cambia completamente cómo vas a ver a esa persona a partir de hoy. Para Carl Jung, dentro de cada persona viven dos versiones de sí mismas. Está la versión que muestra al mundo, la que sonríe en las fotos, la que cumple en el trabajo, la que dice «estoy bien» cuando le preguntan. Jung la llamaba la persona, del latín persona, máscara. Y está la otra, la que esa misma persona esconde, niega, reprime. Los deseos que no se permite tener, los miedos que no se atreve a nombrar, las partes de sí misma que aprendió a odiar de pequeño. Esa parte oculta se llama la sombra. Y aquí viene lo que casi nadie entiende. Cuando alguien se enamora de ti de verdad, no se enamora de ti. Se enamora de lo que tú activas en su sombra. Déjame explicarte qué significa eso. Imagínate a alguien que creció en una familia donde tenía que ser fuerte todo el tiempo, donde no podía llorar, no podía mostrar miedo, no podía pedir ayuda. Esa parte vulnerable, suave, que necesita ser cuidada. Esa parte no desapareció. Se metió en su sombra, sigue ahí dentro, escondida, dormida, y un día apareces tú. Y sin proponértelo, tú haces algo que despierta esa parte. Un gesto, una manera de mirar, una conversación a las 3 de la mañana, donde por primera vez en años, él o ella se permite decir algo que llevaba dentro toda la vida. En ese instante, esa persona no se enamora de ti. Se enamora de la parte de sí misma que estaba muerta y que solo despierta cuando tú estás cerca. Y aquí es donde la historia se vuelve dolorosa, porque despertar la sombra es una de las experiencias más intensas que un ser humano puede vivir. Jung decía que es como abrir una puerta que llevaba cerrada décadas. Hay alivio, sí, pero también hay terror. Imagínate a esa persona que vivió toda su vida siendo fuerte. De repente contigo llora, se permite tener miedo, se permite necesitar a alguien, y eso le aterra, porque significa que durante todos esos años estuvo viviendo a medias. Significa que se mintió a sí misma. Significa que tú, sin pedírselo, le mostraste un espejo donde apareció todo lo que ella había decidido no ver. Y la mayoría de la gente no soporta ese espejo. Entonces hacen una de estas tres cosas. 1, te alejan. De golpe, sin explicación clara. Inventan una razón. No estamos en el mismo momento. Necesito tiempo. No eres tú, soy yo. Pero la razón real es que estar contigo les obliga a ver partes de sí mismos que prefieren mantener dormidas. 2, te bloquean. Físicamente, en redes, emocionalmente. No es por ti, es porque tu sola existencia, incluso a distancia, sigue tirando del hilo que conecta con su sombra. Y mientras puedan verte, no pueden volver a dormirla. 3, y esta es la más cruel. Vuelven. Semanas, meses, a veces años después, con una excusa banal.
una felicitación de cumpleaños, vi algo que me recordó a ti. Lo que está pasando ahí es que su sombra volvió a abrir los ojos y no pueden soportar no comprobar si tú sigues siendo la llave. Por eso se odian un poco cuando piensan en ti, porque cada vez que tu nombre vuelve a su mente, les recuerda que hay una parte de sí mismos que solo se sintió viva contigo. Y vivir con esa información es más difícil de lo que parece. Ahora vamos al segundo concepto que Jung describió y que explica por qué ciertas personas se quedan grabadas en otras durante años, a veces décadas. Jung observó algo muy curioso analizando los sueños de sus pacientes. En los sueños de los hombres aparecía recurrentemente una figura femenina misteriosa, idealizada, que representaba algo profundo. En los sueños de las mujeres aparecía un hombre con esas mismas características arquetípicas. A esa figura interna la llamó anima en los hombres y animus en las mujeres. No es una persona real, es una imagen interna, un molde inconsciente, construido a partir de las primeras figuras emocionales de la infancia y de la propia parte reprimida del psiquismo. Y aquí está el problema. Cuando alguien te conoce y, sin saber por qué, siente que ya te conocía desde antes. Cuando dice que tú le suenas familiar o que siente que ha estado esperándote toda la vida. Cuando se obsesiona contigo de un modo que ni él o ella entiende. Lo más probable es que tú, físicamente o emocionalmente, hayas activado en esa persona la imagen de su anima o de su animus. Es decir, no te está viendo a ti. Te está viendo a través de un molde que llevaba dentro desde la infancia. Por eso, aunque siente algo tan intenso, también se va, porque ese tipo de intensidad no es amor en el sentido normal de la palabra. Es proyección. Y la proyección, cuando se hace consciente, se rompe. La persona empieza a darse cuenta de que algo no encaja, de que tú no eres exactamente esa imagen interna que llevaba dentro, y se asusta, y huye, no de ti, de su propia profundidad. Aquí está el dato que casi nadie te va a contar. Las proyecciones del anima y del animus no se desactivan cuando la relación termina. Al contrario, se quedan grabadas, a veces durante años. La persona puede pasar a otras relaciones, casarse, formar una familia, y aún así, en un momento de silencio, tu cara vuelve. Y no entiende por qué, porque para su mente consciente ya pasó. Para su mente consciente, eso fue hace mucho, pero su inconsciente sigue señalando hacia ti, porque tú activaste algo que ninguna otra persona ha conseguido activar después, y aquí viene lo más duro de aceptar. Esa persona, la que te bloqueó, la que se fue sin dar explicaciones, la que no responde a tus mensajes. Esa persona piensa en ti más de lo que tú imaginas, pero no piensa en ti como tú crees. No te está extrañando a ti. Está extrañando a la parte de sí misma que solo estaba viva cuando estaba contigo. Esto no es una cuestión semántica. Es la diferencia entre dos formas completamente distintas de leer su comportamiento. Si crees que te extraña a ti, vas a interpretar su silencio como rechazo personal. Vas a obsesionarte con qué hiciste mal. Vas a esperar señales. Vas a revisar el teléfono cada noche. Pero si entiendes que lo que extraña es una parte de sí misma, una parte que tú no controlas, que no depende de ti, que esa persona tiene que decidir si quiere recuperar sola o no, entonces todo cambia. Su silencio deja de ser sobre ti. Pasa a ser sobre su propia incapacidad de volver a abrir esa puerta sin tu presencia. Tú no eres la deuda. Tú eres el recordatorio de la deuda que esa persona tiene consigo misma. Y por eso, aunque te bloquee, aunque te ignore, aunque haga como si no existieras, cada vez que tu nombre aparece en su mente, le duele. Le duele porque le recuerda que sigue siendo, a un nivel profundo, la misma persona dormida que era antes de conocerte. Jung
decía que el inconsciente nunca olvida, que las imágenes que se activaron alguna vez se quedan grabadas para siempre, esperando ser integradas o esperando volver a aparecer. Tú no tienes que hacer nada con esta información, no tienes que escribirle, no tienes que esperar a que vuelva, no tienes que dejar de vivir tu vida porque sabes que en algún lugar hay alguien que piensa en ti. Pero a partir de hoy, cuando aparezca el pensamiento, y va a aparecer, vas a saber leerlo correctamente. Su silencio no es rechazo, su distancia no es indiferencia, su olvido aparente no es real. Es solo una persona que se asomó a su sombra contigo y todavía no ha decidido si quiere volver a entrar. Si esto te ayudó a entender lo que estás viviendo, hay un siguiente paso natural. Tengo un vídeo donde explico exactamente qué hacer cuando esa persona vuelve después del silencio, porque vuelven casi siempre. Te lo dejo aquí mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo despertar.